Hoy, tercer domingo de Pascua, reunidos como iglesia para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, ofrezcamos esta Santa Eucaristía por nuestros familiares difuntos, Luis Palacio, Felicia Hernández de Palacio, Pablo Torres, Manuel Sousa, ánimas de purgatorio, difunto de la familia Comiso, Eudo Cepeda, Yusmari Cepeda, Luis Pérez. Por la salud de todos los enfermos, muy especialmente de esta comunidad eclesial, Nuestra Señora de Guadalupe, y por todas nuestras necesidades que están en nuestros corazones, dispongámonos a recibir a quien preside esta Santa Eucaristía, Presbítero Francisco Insua. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando. Como esa nube blanca la gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto? Eres tu Señor. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Toda esa multitud en su pecho lleva amor y paz. Por eso para ellos sus esperanzas no morirán. Viendo la flor que nace del alma de aquel que tiene amor, miro hacia el cielo y veo que ya se acercan a ti, Señor. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy domingo, día del Señor, en el que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, tenemos que reconocer que estamos necesitados de la misericordia de Dios para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Por eso, antes de celebrar estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Te alabamos,
Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, por el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial alcance su esperanza de resucitar gloriosamente. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los 11, ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré.
Enséñame, Señor, el camino de la verdad. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia, y de alegría perpetua junto a ti. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios y juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar en la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde entonces de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió, ¿eres tú acaso el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un hombre poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y maestros y los jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo
Nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, Señor, pues ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Y cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio diciendo: entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Queridos hermanos, tercer domingo del tiempo de Pascua, domingo 26 de abril, hoy la palabra de Dios es una palabra sumamente hermosa, porque la palabra hoy nos dice que Jesús es el vencedor del mal y de la muerte. Y era que así Dios lo había anunciado desde la antigüedad, pero cuando los apóstoles lo vivieron, qué difícil fue aquel momento. Pero tal como Jesús se lo dice a los discípulos de Emaús, todo aquello tenía que suceder para que la última palabra la tuviera Dios, y la palabra de Dios era la vida y la resurrección. Jesús nos enseñará que venciendo el mal y la muerte, abre para los hombres de par en par un camino de salvación. Y será precisamente ese misterio el que predicará la iglesia naciente. Cuando los primeros discípulos y los apóstoles salen a las calles de Jerusalén, anunciarán precisamente que verdaderamente Jesús ha resucitado, y le gritarán a la gente que aquel a quien colgaron de un madero y derramó su sangre, Dios lo ha levantado y lo ha constituido en Kyrios y Señor, porque en ese momento Dios estaba redimiendo a los hombres, y Dios en ese momento abría para nosotros de par en par las puertas del cielo. Ese misterio que conocemos como el misterio pascual es de donde brota la iglesia, es de donde brotan los sacramentos y también desde donde brota nuestra salvación. Y será precisamente el misterio de la resurrección
en donde, confirmados en la fe, nosotros los cristianos estamos llamados a edificar el reino de Dios. Los discípulos de Emaús, cuando Jesús resucita, ellos regresan a su pueblo derrotados. No tenían la experiencia del resucitado. Por eso cuando caminaban hacia Emaús, iban llenos de tristeza, iban decepcionados en el camino, y la desesperanza y el sinrazón inundó su corazón. Tenían una palabra, conocían las promesas, pero no se habían encontrado con el resucitado. No habían experimentado el gran misterio en el que Jesús vencía el mal y la muerte. Por eso cuando Jesús se los consigue en el camino, Jesús resucitado, ellos caminan llenos de desesperanza y derrotados, como muchas veces nosotros en medio de nuestra vida caminamos en medio de la amargura y la desesperanza. Y cuando Jesús les pregunta de qué vienen discutiendo, ellos hablaban de su amargura. Como muchas veces en el sufrimiento y en el dolor, nosotros manifestamos la nuestra por las dificultades que tenemos que afrontar. Pero cuando Jesús caminaba con ellos, tal como camina con nosotros en nuestra vida, Jesús les comienza a predicar a Moisés, a los profetas, y les muestra a Jesús que el camino de la resurrección necesariamente pasa por una pasión. El dolor, el sufrimiento, muchas veces nos preparan para encontrarnos con la resurrección, porque la última palabra en la vida de los hombres la tendrá Dios. Cuando llegan a Emaús, ellos en su corazón hay ardor, pero no han reconocido al Señor. Y cuando Jesús hace el ademán que va a seguir de largo, ellos le insisten: quédate con nosotros, Señor. Cuando Jesús entra con ellos para cenar, tomando un pan lo parte, pronuncia una acción de gracias, signo de la Eucaristía, y les entrega el pan. Los ojos de estos dos discípulos se abren y reconocen al Señor. Contemplan a Jesús resucitado y vean ustedes la transformación. La desesperanza se convierte en fe, el temor y el miedo se convierten en valentía, y sin importarles que es de noche, sin importarles el cansancio del viaje, corriendo regresan a Jerusalén, porque tienen la necesidad de anunciar que Jesucristo es el vencedor del mal y de la muerte. Y cuando entran en el cenáculo en Jerusalén, en donde estaban los otros apóstoles, está Pedro hablando, diciendo cómo Jesús se le había aparecido resucitado. Los otros apóstoles lo anuncian y los discípulos de Emaús también dicen cómo Jesús caminó con ellos y cómo le reconocieron al partir el pan. Allí el Señor se les manifestará vivo y resucitado y mostrará su gloria. ¿A qué nos invita esta palabra hoy? A reconocer a Jesús vivo y resucitado en nuestras vidas y a reconocer a Jesús como vencedor del mal y de la muerte, porque la última palabra en la historia de los hombres no la tendrá el demonio, ni el mal, ni el sufrimiento. La última palabra la tendrá Dios. Que podamos nosotros vivir en medio de esta dificultad como testigos de Cristo resucitado. Que el miedo y la apatía sean desterradas de nuestro corazón y que viviendo en Cristo mostremos con nuestra vida, palabras y acciones la gloria del Señor resucitado
y que con el olor de nuestras buenas obras sembremos en medio de los hombres ese reino de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, en Cristo resucitado, vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dios resucitó a Jesús y Él nos ha rescatado del pecado y de la muerte por dirigirnos confiadamente a Él. Digamos a cada petición: te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, que alimentada por el pan y la palabra, sea artífice de una nueva y renovada evangelización, haciendo renacer la fe en quienes la han perdido, vigorizándola en los que dudan y abriendo paso a Cristo en los corazones que lo buscan con sincero corazón. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los cristianos que, alcanzados por el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado, vivamos la certeza de nuestra liberación definitiva y nuestra vida sea para muchos la prueba de que Dios camina en medio de su pueblo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los excluidos, los explotados, los que no cuentan en la sociedad, que descubran que Jesús está a su lado y que presente en sus vidas hace arder en sus corazones la esperanza y la paz, el amor de Dios que quiere rescatarlos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el mundo entero, que el encuentro con Cristo resucitado abra caminos de diálogo en las comunidades, la comprensión en las familias cristianas, la solidaridad entre los pueblos, de comunión entre los cristianos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los seminarios, noviciados y casa de formación, que con fidelidad creciente cada uno de sus miembros responda a los dones Dios le concede en este tiempo de gracia, y para que sean muchos los jóvenes que empeñen su vida en la causa del Evangelio. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, que llenos de la luz de la Pascua, seamos testigos del reino desde nuestra vocación profética al servicio del Evangelio de la vida. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por el eterno descanso de todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, los que encomendamos en la Eucaristía y las almas del purgatorio. Roguemos al Señor. Pidamos para que el Señor les regale a la humanidad una pronta cura para esta pandemia del coronavirus, para que bendiga a todos los que trabajan en el área de salud, a todos los que en estos momentos, en medio de nuestra sociedad, nos hacen el camino fácil, para que el Señor les cuide, les ayude, les bendiga y sostenga. Roguemos al Señor. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas. Explícanos el sentido de la Escritura
y ayúdanos a reconocerte en la fracción del pan, pues cada vez que compartimos la Eucaristía manifestamos tu resurrección, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría, concédenos participar también del gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles que cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual